Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición Mediodía de BTV Noticias. Tenemos mucha información para compartir con todos ustedes, mientras el gobierno ultima detalles para terminar de abrochar las negociaciones vinculadas a la vacunación por COVID-19. Y atención, porque según la información que manejamos, está queriendo hacer algún anuncio antes de que termine esta semana, es decir, entre jueves o viernes. Bueno, en el mismo tiempo también se suman cada vez más voces integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario que se desmarcan de la estrategia oficial, marcan que la situación sanitaria es bastante complicada y hasta piden más medidas. Vamos a estar repasando todo este escenario en instantes nada más. Ahora les propongo repasar los principales titulares de la jornada. El Ministerio de Salud Pública recomienda aislamiento y teletrabajo por 10 días al volver de las vacaciones y solicita extremar los cuidados para preservar las burbujas familiares. Las autoridades de Rivera y los legisladores del departamento le enviaron una carta al Poder Ejecutivo en la que le solicitan que Rivera tenga prioridad a la hora de distribuir la vacuna contra el COVID-19. La Federación Médica del Interior pide participación en los ECOED y adoptar medidas más restrictivas en algunos departamentos. Entrevista a la presidenta de FEMI, Patricia Nava. Primaria extendió el plazo hasta las 19 horas de hoy para inscribir a los alumnos en el programa de alimentación de verano. Bien, y vamos a comenzar a desarrollar la información hablando, como ya es habitual por estos días, de la situación sanitaria, porque justamente ante un agravamiento de la pandemia en el Uruguay, el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, está preparando una reunión virtual plenaria para la próxima semana, para el próximo martes, de los 55 integrantes que conforman los distintos grupos del GACH para analizar la situación sanitaria. Desde que empezó la emergencia sanitaria, es decir, desde que se conformó el GACH, solo se ha realizado plenarios en otras 2 oportunidades. Esta sería la tercera vez y la situación que tienen por delante para analizar es bien diferente a veces anteriores. Recordemos que ellos siempre trabajan en grupos más chicos. Bueno, la situación es bastante complicada según advierten, y han comenzado cada vez más a advertir diferentes integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario que en los últimos días y horas han salido públicamente y hasta han adjetivado, han tratado a la situación actual de grave, y también se han desmarcado de la visión del gobierno más optimista respecto a la situación de la pandemia. Marcan su distancia y esto es lo que vamos a repasar a continuación. Ustedes saben que el Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, justamente es asesor, es decir, ellos siempre han marcado que las decisiones de las medidas que se toman las toma la política, el gobierno, y la voz oficial del GACH la asumen los coordinadores, Rafael Radi, Cohen y Paganini. La mayoría de las veces han de hecho tenido conferencias en paralelo al gobierno antes de que el gobierno presente nuevas medidas. Y en ese sentido es interesante ver cómo en la última conferencia que se desarrolló, bueno, no hubo una conferencia previa de los coordinadores del GACH dando su visión sobre la situación sanitaria, y de hecho algunos por licencia, pero lo cierto es que se han mantenido en silencio los coordinadores, que vienen a ser como la voz oficial. Pero quienes sí han salido públicamente y cada vez más en el último tiempo son diferentes integrantes, otros científicos de renombre que han salido a marcar públicamente entonces que la situación que ellos están analizando y percibiendo es bastante delicada, y de hecho hasta han llegado a pedir más medidas, han marcado su distancia o sus diferencias respecto al hecho de que haya un afloje en algunas medidas para ayudar al turismo, o hasta también han llegado a solicitar medidas más duras para los departamentos que están en peor situación, como Montevideo y Rivera. De hecho, según un relevamiento que realizó BTV Noticias, al menos 8 integrantes del GACH han salido públicamente en las últimas horas. Vamos a repasar a continuación parte de lo que decían públicamente justamente varios de ellos. El lunes 11, el profesor grado 5 de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas e integrante del GACH, Julio Medina, dijo en Telemundo: las restricciones van a ser inevitables. La pregunta es cuándo van a ocurrir y qué tan profundas van a ser, porque el virus es el que está comandando el ritmo de la pandemia. La ventana de oportunidades se va cerrando a medida que van pasando los días.
Se puede sectorizar. Una cosa es Montevideo, Rivera, los departamentos que se están acercando al nivel rojo en el índice de Harvard. Pero las medidas van a ser necesarias porque no se puede mantener el control del virus en este nivel. Por su parte, el doctor en Ciencias Biológicas e integrante del GACH, Álvaro Cabana, declaró el domingo 10 al diario El País: los conceptos vertidos en la conferencia de prensa fueron demasiado triunfalistas y no condicen con la realidad. No tiene que mirarse en comparación a las proyecciones hechas a comienzos de diciembre, las que pueden haber sido demasiado pesimistas o incluso erradas, sino en relación a que la pandemia sigue expandiéndose. Otro de los integrantes del GACH y del IAD que también se expresó respecto a la necesidad de más medidas es el matemático Marcelo Fiori, que declaró al Observador el sábado 9. El seguimiento y rastreo de contactos no nos va a hacer volver a los niveles que teníamos en julio o agosto. Se necesitan medidas más fuertes para bajar la cantidad de casos nuevos por día. Esas estrategias más fuertes pueden ser en la línea que anunció el presidente el 16 de diciembre, pero en el IAD nos quedamos con la sensación de que no eran suficientes. En tanto, como especialista en cuidados intensivos del GACH, Arturo Briva, dijo a BTV Noticias este lunes: lo que yo preveo para la medicina intensiva son 15 días de aumento de ingresos y de pacientes fallecidos. Tenemos que movernos menos, interactuar menos, no hay otra salida. Y a diferencia de lo que dijo el gobierno dentro de la Comisión de Salud del Parlamento respecto a que se llegó a una meseta en la cantidad de casos, los matemáticos plantean que hay muchos factores que generan incertidumbre y que no se puede pensar que se llegó al pico y ahora se desacelera. Así, por ejemplo, lo expresó María Inés Farielo, doctora en Ecología, Biodiversidad y Evolución e integrante del GACH. No se puede interpretar que el domingo se llegó a un pico y que está bajando. El R te dice a qué velocidad te moviste y es difícil saber si se frenó y vuelve a bajar o si va a seguir subiendo. Por último, el doctor en Ingeniería del GACH, Andrés Ferragut, declaró a La Diaria: que se esté estabilizando la zona roja de Harvard no es un buen resultado. Ahora tiene que empezar a bajar. Por todo eso, la recomendación del grupo de datos del GACH fue no empezar a abrir de vuelta todavía, no ir para atrás con las medidas o no dar la sensación de que esto está ganado y, en cambio, trabajar para bajar la cantidad de casos activos diarios. Bien, ahora bien, lo cierto es que ¿qué medidas tomar? ¿Qué tipo de medidas? Bueno, según dicen los expertos, hay diferentes grados y diferentes tipos de medidas para conseguir resultados distintos. Vean ustedes lo que decía Medina, grado 5 de enfermedades infecciosas, ayer entrevistado por los colegas de Telemundo. Todo lo que disminuya la movilidad de las personas y la interacción social es útil. Eso está demostrado para el virus. El tema es otras variables que se tendrán que analizar a otro nivel, ¿no? Pero claramente tenemos escalones para subir. Uno puede terminar con el ocio nocturno, los bares, los restaurantes, los cafés, los clubes sociales, todo tipo de establecimientos cerrados, que pasen a funcionar sistemas de delivery, todo lo que sea lugares que estén bajo techo, no importa cuál sea su actividad, también cerrarlas. Entonces, subir escalones, se pueden subir todo lo que sea, disminuir o sacarle la oportunidad finalmente, porque es así como los ciudadanos siguen interactuando sin importar demasiado las advertencias que se les da, entonces alguien tiene que decir, bueno, yo le voy a sacar la oportunidad a los ciudadanos para que vayan ahí a interaccionar, y es lo que hay que... Y a todo esto, bueno, ¿cuál es la visión del gobierno? Bueno, el presidente, por lo pronto, Luis Lacalle Pou, mantiene una visión de que nunca va a llegar o que no se va a llegar en Uruguay a establecer medidas restrictivas al estilo la cuarentena de Argentina. No lo hizo al comienzo de la pandemia, aunque la situación sanitaria, los números eran otros, pero tampoco se lo plantea ahora en la medida de que, bueno, filosóficamente está en contra porque eso cercena esta libertad individual que considera que es muy importante que mantengan los ciudadanos, y tampoco se lo plantea, bueno, porque considera que no es efectiva, por lo menos planteada al estilo restrictivo como se dio en Argentina. Por otra parte, bueno, el presidente continúa transmitiendo esto a fuentes cercanas, incluso en la situación actual de los números que está marcando la pandemia. La gran apuesta entonces es a la vacunación, y en ese sentido yo les decía más temprano, el gobierno está terminando de ultimar los detalles de esta negociación que está manteniendo con distintos laboratorios, y lo que se espera es poder hacer algún anuncio antes de que termine esta semana. Se maneja el escenario de jueves o viernes, habrá
habrá que ver, bueno, si finalmente llegan a poder concretar esas fechas. Justamente el presidente Luis Lacalle Pou estuvo hablando nuevamente del tema vacunación ayer en una entrevista que dio a la radio La Voz de Melo. Vamos a escuchar lo que decía. Yo he sido muy respetuoso del silencio y no he querido hablar del tema, no por un tema de capricho ni de secretismo. Estamos terminando las negociaciones. Realmente estamos terminando las negociaciones. Y en un mundo que, mira, recién estaba leyendo la BBC lo que es el problema en Europa por la escasez de vacunas. Salvo Israel, el mundo no ha vacunado masivamente. Nosotros apostamos a las vacunas de mejor calidad, obviamente que sea disponible, y es muy importante el tiempo de llegada. Tenemos un plan de vacunación ambicioso, del entorno de 600.000 personas por mes, con lo cual si eso llega a hacerse realidad en 3 meses y medio, podemos vacunar a gran cantidad de uruguayos. Eso es muy importante, así que discúlpame que no te diga una fecha, obviamente manejamos fechas, obviamente, pero hasta que no firmemos que eso está por suceder, preferimos no hablar mucho al respecto. Así que en pocos días seguramente ya tengan novedades. Bien, y hablando de vacunación, hay novedades que surgen del departamento de Rivera, que ustedes recordarán es el que está en peor situación de riesgo sanitario de acuerdo a la escala de Harvard. Bueno, las autoridades de Rivera y legisladores enviaron una carta al presidente Luis Lacalle Pou en la que solicitan que Rivera sea prioritaria a la hora de repartir las vacunas cuando éstas llegan. Es decir, lo que están pidiendo es tener prioridad dado la situación sanitaria. Y pese a esta situación de riesgo sanitario que es el más delicado en todo el país, en una conferencia que se realizó en la jornada de ayer, el intendente no presentó nuevas medidas. Rivera es el departamento que tiene mayor riesgo epidemiológico del país. Para estar en la zona roja de la escala de Harvard, se deben superar los 25 casos nuevos por día en los últimos 7 días por cada 100.000 habitantes. Y en Rivera, ese índice es de casi el doble. Y en cantidad de contagios, solo está por debajo de Montevideo y Canelones. El Centro Coordinador de Emergencias Departamental se reunió este lunes para analizar si se tomarían nuevas medidas para contener los contagios. Sin embargo, lo que anunció luego el intendente del departamento, Richard Sander, no fueron nuevas restricciones, sino un pedido que se elevará hoy al gobierno. Con la firma de los legisladores y integrantes del SECOED, una carta solicitándole 2 cosas al gobierno nacional. Una, el aumento del testeo, igual que ya lo hicimos a mitad de año en el departamento de Rivera, en aquel caso fueron 1.000 casos, y la posibilidad que una vez que esté la vacuna en Uruguay y una vez que el gobierno haya cumplido con la población que está afectada a la salud, ¿verdad? El personal de salud y todo el resto de las personas que tiene en su lista, bueno, que incluya a Rivera, que incluya al departamento de Rivera y a todos sus vecinos, dentro de ese plan de vacunación, para que nos permita crear una barrera, ¿verdad? Una barrera sanitaria desde el departamento de Rivera, para de esa manera estar todos mucho más tranquilos. Hasta el 25 de enero las celebraciones religiosas y los deportes de contacto no están autorizados en Rivera y los bares y restaurantes no extendieron su horario más allá de la medianoche. Bien, y a propósito de esta posibilidad de si Rivera debería ser prioritaria en cuanto al esquema de vacunación por su situación sanitaria, consultamos al virólogo Santiago Mirazo, que decía a BTV Noticias que para definir esto se deben de mirar al menos 3 aspectos. Por un lado, la cero prevalencia en la población, esto es el nivel de inmunidad al virus que hay en la comunidad, y esto se va a poder saber en febrero cuando se comience a realizar un estudio con test serológicos que el Ministerio de Salud Pública va a aplicar en Rivera para saber cómo circuló el virus justamente en ese departamento. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que si bien se sabe que los anticuerpos duran entre 6 y 8 meses, aún ese dato no está del todo firme a nivel internacional. Y a su vez, al tener frontera con Rivera, hay que tener en cuenta que Brasil tiene variantes del virus y que los anticuerpos de la cepa anterior quizás no protejan del todo a la población de Rivera. Entonces, teniendo en cuenta todo esto,
todo esto Rivera sí podría ser uno de los departamentos prioritarios, según Mirazo, quien reparó que desde el punto de vista ético le genera dudas priorizar a una población respecto al resto, sin lugar a dudas que cuando el gobierno tenga que tomar una decisión, si se plantea esta posibilidad, por supuesto que el tema ético va a estar arriba de la mesa, a quiénes priorizar, a quiénes no, más allá del personal sanitario o el personal, los adultos mayores, por ejemplo, de mayor riesgo. Y a todo esto recién decíamos que surgían voces a nivel científico que estaban planteando, bueno, la necesidad de más medidas, pero esto también está ocurriendo a la interna de la coalición. Concretamente, crecen las voces que se manifiestan a favor de que las autoridades tomen medidas más severas para combatir el crecimiento del COVID-19. Los reclamos que comenzaron en el frente también permearon a la interna de la coalición multicolor y hasta generaron roces en algunos de sus integrantes. De casos de COVID-19 en Uruguay, el planteo de disminuir la circulación hecho por el Frente Amplio en la oposición comenzó a impulsarse por algunos integrantes de la coalición multicolor. El senador nacionalista Juan Sartori dijo vía Twitter que desde el gobierno se apostó a la libertad responsable, pero no alcanzó, y pidió cancelar actividades que tengan riesgo y apoyar a las industrias con subsidios y exoneraciones. Ante esto, el senador nacionalista Jorge Gandini cuestionó que Sartori haga este tipo de planteos desde Marbella, en España, y no directamente a las autoridades. En declaraciones a BTV Noticias, Gandini lamentó el perfilismo que quiso marcar Sartori y señaló que es momento de que opositores y oficialistas presenten propuestas concretas. El perfilismo es típico en la actividad política y es legítimo. Es medio complicado cuando hay situaciones críticas y uno está en el gobierno. Y reclamo para todos, para nosotros también, entrar en esa etapa de las propuestas concretas, darle consejos al gobierno de generalidades, hay que apretar las perillas y no hacerse cargo diciendo dónde, es una actitud que ayuda poco. Me parece que los que integramos el gobierno tenemos que primero hacer esas propuestas a la interna del gobierno, a la interna de nuestra orgánica parlamentaria y luego, sí, hacer propuestas públicas. En filas de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos se mostró partidario de ajustar las perillas. En declaraciones al diario El País dijo que desde lo sanitario entiende a los sectores médicos y también al Ministerio de Salud Pública y que no cabe duda de que habría que tomar todas las medidas que paren la circulación del virus. De todos modos, aclaró que no está de acuerdo con la cuarentena obligatoria. En declaraciones a BTV Noticias, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo que su partido respalda la opinión técnica del ministro de Salud, Daniel Salinas, aunque reconoció que no es sencillo ajustar las perillas. Esa es la opinión del ministro que nosotros acompañamos. Lo que pasa es que el ministro da su opinión desde la parte sanitaria y bueno, desde el gobierno se engloba mucho más que tiene que ver con lo laboral y con lo económico. Con la pandemia venimos aprendiendo todos a la vez que va avanzando y bueno, así lo va haciendo el gobierno y se van tomando las medidas en función de cómo vaya avanzando. Bueno, y justamente este cruce a la interna de la coalición multicolor llevó a que, bueno, también replicara en legisladores de la oposición, concretamente del Frente Amplio. Uno de ellos fue el senador Óscar Andrade, que dijo que el Frente Amplio, que la oposición le ha hecho al gobierno numerosas medidas, a su juicio de sentido común, que no han sido respondidas. Nosotros planteamos otro tipo de medidas. O sea, hace meses que colocamos una iniciativa respecto a que en medio de la circunstancia actual no parece sensato que no se licencie a la población con mayor comorbilidad. Lo presentamos como minuta de comunicación en abril, lo presentamos como proyecto de ley en diciembre, lo discutimos con el Ministerio de Trabajo y no hemos tenido hasta ahora ni siquiera una explicación de por qué no se avanza en medidas que, repito, son de abrumador sentido común. En segundo lugar, nos parece muy importante que las áreas en el trabajo tienen que tener mayor nivel de fiscalización y control. Y bueno, no hay duda que tenemos una diferencia sustantiva con respecto a cómo se atiende desde el punto de vista social la pandemia. Mientras nosotros estamos reclamando que se subsidien los alquileres y se eviten los desalojos, en la ley de urgente consideración se evitaron los desalojos exprés. Además, Andrade criticó a la ministra de Economía por haber afirmado que con las ayudas sociales que brinda el gobierno, varias familias están recibiendo una renta. De todos los que reciben la TUSPA se llega a unos 12.000, que por la cantidad de hijos, si tienen hijos en situación de discapacidad, pueden llegar al nivel del planteo que colocamos de renta básica. Ahora, no es un problema de declaraciones, hay que recorrer un poco el Uruguay y te vas a encontrar en un montón de barrios a un montón de familias que están en una situación de angustia. Y no vale atravesar una circunstancia
sanitaria de este tipo teniendo angustia en decenas de miles de familias uruguayos. Menos vale cuando el Uruguay tiene espalda financiera para atenderlo. Un apunte más que les hago, Andrade no fue el único legislador del Frente Amplio que aprovechó esta instancia justamente también para remarcar su posición respecto a la ausencia de más medidas por parte del gobierno. También lo hicieron el diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, que dijo si estará complicada de la mano con la pandemia, que hasta un senador del gobierno sale a pedir medidas que se reclaman hace meses. Y también lo hizo el exministro de Salud Pública, actual senador socialista Daniel Olesker, que bueno, fue uno de los que llevó la voz cantante en los cuestionamientos que se hicieron en el Parlamento la semana pasada. Hasta acá llegamos con este asunto, pero vamos a seguir profundizando en nuestras aristas en el próximo bloque. Ahora hacemos una tanda y ya seguimos.